дітей 200-х вивозили, мирне населення, маленькі. Disparos indiscriminados contra civiles en la ciudad de Irpin, muy cerca de la capital ucraniana, son las imágenes del horror que deja el ataque del ejército ruso contra Ucrania. Miles de personas siguen atrapadas también en Mariupol, al sur de Ucrania, pese a los intentos fallidos de abrir corredores humanitarios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Putin, el presidente ruso, sostiene que dejará la guerra cuando Ucrania abandone la resistencia, mientras, según Naciones Unidas, ya son más de 1,5 millones de personas desplazadas de Ucrania. Y nos vamos hasta Kiev, hasta la capital de Ucrania. Nicolás Castellano, corresponsal de la cadena SER en Kiev. Nico, esta misma mañana, nuevas imágenes que muestran que siguen matando a civiles. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Fátima. Las imágenes son muy impactantes. La lluvia de morteros sobre el único punto que le quedaban a los civiles de Irpin para huir hacia Kiev. Allí hay un grupo de muertos, no se sabe todavía la cantidad exacta, pero al menos hemos visto los cuerpos de padre, madre e hija de una misma familia. Esa lluvia de morteros ha sorprendido porque era la única vía que le quedaba, ese corredor para que los civiles huyeran hacia la capital. Y que se detenga la masacre lo han vuelto a pedir ciudadanos de Ucrania en Tenerife. Solicitan medios para que acaben los ataques en su país y recursos humanitarios para los refugiados de la guerra. También piden soluciones para los turistas que se han quedado atrapados en las islas tras el estallido del conflicto. Esta guerra no es solo contra Ucrania, es guerra contra Europa. En vez de mandar armas, cierren el cielo. Por favor, le suplica a toda la nación ucraniana. Imagínese usted si su pueblo, su familia, sus queridos están bajo fuego. Y más cosas, 2 excomandantes de la compañía denuncian a Vinter por supuestamente haberlos despedidos por negarse a volar a La Palma en condiciones desfavorables durante la erupción volcánica. La compañía aérea lo niega y asegura que los despidos se deben a razones estrictamente personales y laborales. Vinter añade que durante la erupción se suspendieron cientos de desplazamientos por seguridad. La Palma avanza en la ordenación segura a los accesos de esas nuevas zonas provocadas por el volcán. De hecho, desde la Administración Insular Palmera, como es el Cabildo, pretenden que sean los propios palmeros los primeros en acceder hasta estos lugares. Tal día como hoy, hace 10 años, desaparecía el matrimonio de Guanarteme en Gran Canaria. Aunque 5 años después se pudieron hallar sus cuerpos en un barranco de Agüimes, nadie ha pagado por aquel crimen. Y no es el único caso de muerte violenta sin resolver en la isla. Hoy los repasamos. Es una tradición heredada del pueblo majo. En Fuerteventura los ganaderos se reúnen para identificar a las cabras que nacen en libertad. Son apañadas como esta que se celebró este fin de semana en Ajuy. El gobierno de Canarias ayudará al sector con 30.000 euros para que no se pierda la tradición. ¡Los campusinos! Participan por primera vez en el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria y han ganado el aplauso del público y del jurado. Los gambusinos se llevan a Fuerteventura el primer premio de interpretación. Y en los deportes se le escapa temporalmente la tercera plaza al Granadino. Fue superior al Atlético de Madrid, al que los blanquiazules solo pudieron hacer frente durante los primeros 45 minutos. Un segundo gol local y la expulsión de Cristina Cubedo decantaron la balanza del lado colchonero. También sufrió la efectividad de su adversario, el Club Deportivo Tenerife, que encajó una contundente derrota ante otro de los candidatos al ascenso. El Valladolid castigó las concesiones que hizo el equipo de Ramis, al que ayer le faltó el acierto que había tenido hasta ahora en el área rival. De mala puntería sabe algo la Unión Deportiva Las Palmas, incapaz de hacerle un gol al Huesca. El conjunto de García Pimienta tuvo ocasiones de sobra para llevarse el partido en el Alcoraz, pero sigue negando de cara a la portería. El playoff sigue siendo una quimera. Y una de las imágenes deportivas de este domingo la encontramos en la luchada institucional del Día de las Mujeres, que reunió a las mejores bregadoras de las islas. 2 combinados se enfrentaron en el Terrero de la Presa en un ambiente festivo para reivindicar la igualdad en nuestro deporte vernáculo.
Y en cuanto al tiempo, parece que empieza a remitir esas rachas de viento y que vamos a empezar la semana con un tiempo más estable. Shayla Falcón. Sí, las nubes nos dejarán disfrutar del sol, aunque la ausencia de viento va a favorecer la formación de algunos intervalos de evolución. Las temperaturas no cambiarán, los valores serán muy similares a los de hoy. El viento soplará del norte-nordeste flojo a moderado y seguirá mejorando un poco el estado del mar. Lo veremos todo con más detalle al final del informativo. Ya están viendo imágenes en directo, es uno de los niños, de los cientos de miles de niñas y niños que están teniendo que abandonar Ucrania por la guerra. Ese es un punto en la frontera de Ucrania con Polonia, precisamente a donde está llegando la mayoría de refugiados, que la ONU cifra ya en más de 1,5 millones de personas desplazadas. Y la otra imagen que podemos apreciar en directo es Kiev, la capital de Ucrania, sigue desértica. Y es que no se respetan los corredores humanitarios y el cerco de la capital de Ucrania es cada vez más intenso. Los bombardeos y ataques no paran y ha sido testigo el corresponsal de la SER en Ucrania, Nicolás Castellano. Muy buenas tardes. Siguen llegando imágenes de ataques a la población civil. Buenas tardes, Fátima. Sí, la población civil ha sido víctima de una lluvia de morteros a solo 20 kilómetros del centro de Kiev. En esa salida que le quedaba a la población civil a pie por las ruinas de un puente que ya habían destrozado los militares ucranianos precisamente para evitar el paso de los carros de combate, ahí en ese punto que todo el mundo sabía, la población mundial, porque ha sido portada y difundíamos las imágenes ayer mismo en este mismo informativo. Miles de personas salían al pie de Irpin, de esa localidad asediada por los bombardeos, y ahí donde los rusos perfectamente sabían que la población, las mujeres, los niños estaban saliendo, han tirado esa lluvia de morteros y al menos una familia entera, padre, madre, hijo, han fallecido. Hemos visto esos cadáveres. Un soldado está gravemente herido, pero todavía los ucranianos están haciendo balance. Tampoco tenemos buenas noticias de Mariupol. Hoy de nuevo ha vuelto a fracasar ese segundo intento de abrir un pasillo humanitario y la situación en esa ciudad de 200.000 habitantes sigue siendo crítica. No se respetan, Nico, esos corredores humanitarios. Además, esta mañana has estado muy cerca del centro de Irpin, pero acceder ha sido imposible. Nico, has sido testigo de la huida de la población con los bombardeos a muy pocos metros. Sí, en lugar de tomar la vía del puente Ramonov, que ha sido bombardeado, como acabamos de describir, hemos tomado otra ruta, la 04, la única que sigue funcionando, con el último puente que los ucranianos mantenían en pie para intentar que salieran algunos de esos vecinos con sus vehículos. Hemos visto largas colas, hemos visto algunos de esos vecinos que desesperadamente huían del sonido de las bombas, y cuando estábamos ahí intentando hablar en el último checkpoint ucraniano, nos explicaban que no cruzáramos porque solo a 3 kilómetros estaba ya los rusos que se habían hecho con el control de esa ciudad. Los rusos están ya a las puertas de Kiev. Este ataque se produce justo en el momento en el que los civiles intentan abandonar la ciudad de Irpin. Se esfuma la esperanza del aclamado corredor humanitario. Edificios en llamas, muerte y personas intentando huir. Las tropas rusas han bombardeado la carretera por la que son evacuadas decenas de personas hacia Kiev. Граждане России, если вы промолчите сейчас, то за вас потом будут говорить только ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите. Ucrania denuncia que Rusia tiene intención de bombardear Odessa en el Mar Muerto y clama más sanciones sobre Rusia. Las tropas rusas continúan su asedio y avanzan hacia Kiev, y mientras los civiles sufren sus consecuencias. Estos son niños de un orfanato que han logrado huir y llegar a la frontera con Polonia. Страшно там знаходитися, коли повітряна тривога, постійно в підвал ховатися. Las protestas contra la guerra en distintas ciudades del mundo se multiplican y en Rusia 2.000 personas han sido detenidas en decenas de manifestaciones por pronunciarse en contra de la guerra. Y Visa y Mastercard han anunciado que suspenderán sus tarjetas emitidas por bancos rusos. Dejarán de funcionar en otros países y se bloquearán las emitidas en el exterior para comprar bienes y servicios rusos. En cambio, las tarjetas emitidas por bancos rusos con el logotipo Visa o Mastercard podrán seguir funcionando dentro del país. Y no paramos de ver, los refugiados aumentan cada día. En 11 días de guerra, la ONU confirma más de 1,5 millones de personas desplazadas de Ucrania. La mayoría están llegando a Polonia. David Perdomo, Cracovia, una de las ciudades más importantes del país, también ahí se están habilitando espacios para darles refugio.
Sí, Fátima, los refugiados que llegan hasta Polonia continúan su viaje en tren, como por ejemplo este que acaba de llegar de la ciudad de Przemyśl. Aquí pues son acogidos en Cracovia, cada día llegan 1000 ucranianos. El ayuntamiento en un principio pues los alojaba en hoteles que ya están completamente llenos y por eso ahora han habilitado también instalaciones municipales donde pues instalan camas de manera improvisada. El ayuntamiento dice que por ahora puede acoger a todos los que están llegando, pero sí que hace una petición a toda Polonia y también al resto de Europa. Necesitan más alimentos y sobre todo medicamentos para corto y medio plazo, aunque aseguran que de seguir así la llegada de refugiados en un futuro va a ser complicado la operatividad de seguir acogiendo a todas estas personas que huyen de la guerra. La Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a teñirse de amarillo y azul. Varios centenares de ucranianos residentes en la isla se han concentrado allí para exigir el final de la guerra. Exigen que acaben con los ataques y también más recursos humanitarios para los refugiados de guerra. También piden soluciones para los turistas ucranianos que han quedado atrapados en Canarias. Esta guerra no es solo contra Ucrania, es guerra contra Europa. En vez de mandar armas, cierren el cielo. Por favor, le suplica a toda la nación ucraniana. Casi todos los rusos de Tenerife estamos aquí para apoyar a los ucranianos. Imagínense usted si su pueblo, su familia, sus queridos están bajo fuego. En la isla del Meridiano también han querido sumarse a las concentraciones que se han realizado durante estos días alrededor del mundo. El mensaje era claro: la paz y la repulsa ante esta y a todas las guerras. Esta actividad forma parte del programa Abriendo Caminos, puesto en marcha por la Asociación Cultural Amador, que pretende fomentar la paz y la solidaridad, especialmente entre los más pequeños, que han tenido una participación protagonista en el encuentro. Solistas herreños han cantado una canción por la paz, se ha leído un manifiesto y, como dato curioso, en El Hierro tan solo viven 2 personas con nacionalidad ucraniana, una de ellas hoy presente en este acto para mostrar su repulsa ante la guerra que vive su país. Dar apoyo a mi pueblo allá en Ucrania, aunque estoy aquí 17 años. Y la verdad que tenemos que estar unidos como nunca, no solamente ucranianos, rusos, bielorrusos, sino todo el mundo. Educar para la paz, que los niños y las niñas del Hierro se involucren en este acto y sobre todo pues lo que se trata es de poner en valor que la paz siempre será la mejor salida ante cualquier tipo de conflicto. Para informar sobre la situación en Ucrania, Pedro Sánchez ha reunido este domingo al Comité Federal del PSOE. Ha analizado la situación de Ucrania tras la invasión de Rusia y las consecuencias de esta guerra para España y para la Unión Europea. Sánchez ha destacado la unidad de Europa con los valores de la justicia social, la paz y la solidaridad. Queda por delante, ha dicho, una larga crisis entre Putin y la Unión Europea. Una crisis entre la democracia, dice, y el autoritarismo. Nuestro lado es condenar la guerra de Putin y estar junto al pueblo ucraniano. Nuestro lado es exigir que se restablezca la legalidad internacional, precisamente además proveniente de un país como es Rusia, que es miembro nato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que tendría que estar velando en primera persona por esa legalidad internacional. Hoy se ha clausurado el 14º Congreso Insular del PSOE de Gran Canaria. Se ha celebrado durante todo este fin de semana aquí en el Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy este congreso se ha centrado sobre todo en elegir a la nueva comisión ejecutiva del partido, que está formada por 43 miembros que han sido elegidos por una gran mayoría. Sebastián Franqui revalida como secretario general. Además, Franqui ha asegurado que en este congreso se han cumplido los objetivos y que el partido ha salido reforzado. Además, también señala que Gran Canaria es una pieza esencial en el proyecto regional y, por supuesto, que van a seguir trabajando por la sociedad. Seguir defendiendo los servicios públicos esenciales en nuestra comunidad y en nuestra isla. Hablamos de la sanidad, de la educación, que tiene que ser prioritario en el proyecto del Partido Socialista en los próximos años, como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos. En este congreso, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, hizo referencia a la convocatoria que tiene lugar mañana de su Consejo Asesor para analizar las consecuencias de la guerra en Ucrania. Es un conflicto, asegura Torres, que puede tener grandes perjuicios económicos para las islas y uno de los sectores más perjudicados podría ser el turismo. Esto afecta a la inflación, afecta a la economía de los países europeos y si, por ejemplo, los británicos y los alemanes, que son, junto a los peninsulares, los principales sectores turísticos que vienen a Canarias, tienen problemas de carácter económico provocados por esta guerra, los vamos a pagar, sin duda.
El sector de la vivienda vacacional comienza a notar desde hace unas semanas la ralentización de las reservas de países del este de Europa. También algunas cancelaciones, aunque por el momento no llegan a ser significativas. Estos turistas explican que lo hacen por la incertidumbre que se está viviendo en Ucrania y Rusia y también en los países cercanos. Aún así, las perspectivas para los meses siguientes son de momento positivas. No estamos registrando grandes avalanchas de cancelación, ni muchísimo menos. Las ocupaciones previstas son buenas, tanto para este mes como para el mes que viene. Tenemos muchísimas reservas para verano e incluso para el invierno que viene, con lo cual marchamos bien. Y más cosas, Canarias cierra la semana como la comunidad con la incidencia de COVID-19 más alta de todo el país. Desde Sanidad confían en que esos datos se deba a una mayor notificación de los autotests en las islas y la comunidad científica se fija ahora en las cifras de hospitalizaciones. Llevan semanas bajando. Con la incidencia a la baja, España abandonaba este miércoles la zona de riesgo muy alto. No es el caso de Canarias. Con las cifras más altas del país, las islas se mantienen por encima de los 800 casos a 14 días. Desde Salud Pública aseguran, se debe a la actualización de datos. Parte de los positivos diarios son, en realidad, casos antiguos pendientes de notificar. Desde el momento en que ha bajado la presión de la incidencia acumulada, cuando se han estado poniendo al día. Lo que nos interesa en enfermedades de alta incidencia es evaluar la tendencia, no el número absoluto de casos. Una tendencia al alza en Canarias impulsada por esos datos antiguos y porque sospechan desde Sanidad, muchas comunidades no están notificando todos los autotest. Por eso la comunidad científica se fija más ahora en las hospitalizaciones, esta sí, en claro descenso en Canarias. Con estos datos, ¿cuándo podremos prescindir de la mascarilla en interiores? Cuando los indicadores nos indiquen de manera clara y solvente de que estamos ya rompiendo la transmisión del virus, que puede ser mañana, puede ser dentro de un mes o puede ser dentro de 2 meses. Será así siempre que se mantenga la tendencia actual, sin olvidar que nuevas mutaciones podrían afectar notablemente a estas cifras. Agentes de la Policía Nacional han incautado esta mañana un fardo con más de 40 kilos de hachís en la playa de las Canteras, en Gran Canaria. Fueron los usuarios de la playa los que encontraron la droga flotando cerca de la orilla. La policía investiga a esta hora el posible origen. Noches sin incidentes en la zona de ocio del Cuadrilátero, en La Laguna. Tras los últimos altercados de las semanas anteriores, la Policía Nacional, junto a la Policía Local, pusieron en marcha un dispositivo de seguridad para reforzar el servicio y garantizar la seguridad ciudadana. Un dispositivo que contó con 50 agentes. El objetivo es evitar que vuelvan a repetirse peleas. En Tenerife, 2 hombres, uno de ellos de 33 años, ha perdido la vida, los dos, en un aparatoso accidente de tráfico en el municipio de La Guancha. El suceso se produjo tras una colisión frontal de los 2 vehículos en la TF5. Tiene más datos Chasira Sierrera. El accidente se produjo en este tramo que va desde la zona de Santa Catalina y el acceso a San Juan de la Rambla, después de que 2 vehículos chocaran frontalmente, por razones que ahora investiga el equipo de atestados de la Guardia Civil. Un siniestro en el que 2 hombres han fallecido y otras 2 personas han resultado heridas de gravedad. Una mujer de 50 años que en el momento de la asistencia presentaba un traumatismo de tórax de carácter grave y que fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias. El otro herido, un joven de 28 años de edad, que también fue trasladado al mismo centro hospitalario con un traumatismo en columna de carácter grave. Un siniestro que obligó a cortar la circulación en ambos sentidos, ya que fue necesaria la intervención de bomberos y policía, lo que provocó importantes retenciones. Pero no fue el único accidente que se produjo durante la noche del sábado en el norte de Tenerife. Otras 3 personas resultaron heridas de diversa consideración en 2 accidentes de tráfico. Y hoy se cumplen 10 años de la desaparición del matrimonio de Guanarteme en Gran Canaria. Es un caso que continúa abierto, pero que aún no ha sido resuelto. Lo mismo ocurre con otras desapariciones sospechosas en la isla. 2012, desaparecen la pareja de ancianos Ana María Artiles y Antonio Quesada. 5 años después se localizan sus cuerpos en un barranco de Agüimes, en Gran Canaria.
Apenas unas semanas después se detiene al director de su sucursal bancaria vinculado a estas muertes. Hacen falta pruebas directas, pruebas de cargo que sean lo suficientemente potentes como para poder destruir esta presunción. Y es lo que podría haber ocurrido en este caso en el que el secreto de sumario nos impide tener acceso directo a la información. Cuando se mete a una persona en prisión provisional, esto es una medida cautelar. Una medida cautelar en nuestro sistema se aplica solo de forma restrictiva. Es decir, es mientras se investiga, el juez considera que existen motivos para tener que detener o tener que ingresar en prisión a esa persona. Pero no se puede aplicar esta medida en todos los casos. Hay una serie de requisitos que deben cumplirse, como la fuerza de los indicios o el riesgo de fuga. Un ejemplo, el caso del taxista de Teror, donde se dictó el sobreseimiento provisional en lo que respecta a la implicación de los detenidos. A día de hoy queda pendiente un informe fiscal sobre el recurso que la acusación particular presentó al respecto. Sin embargo, la investigación en casos como el de Juana Ramos sigue girando en torno a un sospechoso principal, al igual que en el de los ancianos de Guanarteme. Son investigaciones muy complejas y en el primero de los casos todavía no se ha localizado el cuerpo. Pero que no haya sido localizado el cuerpo no quiere decir que no pueda haber un juicio por homicidio. Hay que presentar una prueba por indicios, es decir, un conjunto de indicios que encajan como un puzzle y que dan pues esa fuerza probatoria que permite pues una condena. Anoche un varón de 30 años resultó herido grave tras ser atracado en Arrecife. Fue trasladado al hospital con heridas de arma blanca. Es un suceso que ocurre tras un año, 2021, donde la criminalidad disminuyó en Lanzarote. Entre la Guardia Civil y la Policía Nacional se tramitaron 5.843 denuncias de tipo penal. Esto es una reducción de la criminalidad insular de casi el 6%. La bajada más significativa se produjo en los delitos contra la libertad sexual. Entre los 7 municipios, Arrecife es donde menos ha disminuido la criminalidad. Arrecife es una ciudad muy segura. Sí, es verdad que hay sitios que hay que seguir reforzándolo. Sitios de ocio, algún barrio, algún punto de venta de droga, la zona de la calle Tequeana, calle La Inés, como los últimos episodios. Y eso es lo que nos preocupa desde la policía local, y sé que el nuevo comisario también, y se está intentando reforzar esos lugares. Durante la erupción del volcán de La Palma, la conectividad aérea se vio muy afectada. Se cancelaron más de 700 vuelos por la ceniza, siendo la compañía Binter la más perjudicada. Ahora 2 expilotos de esa compañía acusan a la aerolínea de comprometer la seguridad durante este periodo. La ceniza del volcán de La Palma obligó a suspender 759 vuelos. Sin embargo, según 2 expilotos de Canair, una filial de la compañía Binter, debieron ser algunos más. Aseguran que durante la emergencia se vieron presionados a volar en malas condiciones. Al alzar la voz para quejarse, alegan, recibieron una carta de despido. Que esos despidos han tenido una causa o una base en de alguna forma una represalia por determinadas acciones de los comandantes y esos pilotos en aras de garantizar la seguridad. Es lo que defienden desde el sindicato de pilotos. Están tramitando la denuncia de estos 2 comandantes que, según explican, recibieron una escueta notificación de despido sin detallar los motivos. Solo apuntaban que existía falta de confianza hacia los pilotos. Por interés de todos, no solamente, evidentemente, de los propios pilotos, que se han visto defenestrados, que esa es la palabra. Se defenestra a personas que tienen trabajos, tienen mucha responsabilidad. No se puede consentir que los comandantes de esos aviones tengan la más mínima presión en este sentido. Binter, a pesar de no querer dar declaraciones, apunta que siempre operó con el beneplácito de los técnicos y aclaran que se trata de un asunto puramente laboral. Desde el sindicato señalan que casos como estos son muy frecuentes en España y también en Canarias. La Palma avanza en la ordenación del acceso seguro a las zonas generadas por el volcán. El Cabildo quiere que la población local sea la primera en poder acercarse. May Navarro. Los trabajos técnicos que se están realizando tienen la finalidad de facilitar ese tránsito de manera segura y ordenada. Asimismo, nos lo han hecho saber desde el Cabildo de la isla de La Palma. Estamos hablando de que se pretende proteger a las personas en un primer lugar y a los elementos volcánicos con alto valor en segundo término, con la necesidad de revertir el daño socioeconómico que ha generado el proceso destructivo del volcán en la isla de La Palma desde el pasado 19 de septiembre, para convertirlo así en una oportunidad de progreso y desarrollo para los municipios afectados del Valle de Aridane y del conjunto de la isla de La Palma. Para conseguir estos objetivos ya se trabaja en habilitar un sendero que lleve a recorrer gran parte del cono, pero sin llegar hasta su parte principal.
Tenemos una serie de puntos en donde no hay que hacer obras ni nada, simplemente para poder llegar con seguridad, que también estamos estudiando para los puntos donde se van a poner los vigilantes, y asimismo vimos la posibilidad de que el sendero que ya está hecho por los mismos científicos, pues un poco terminar, que estábamos poniendo postes y estos carteles de seguridad. ¿Sabías que cada año 12 millones de niñas y adolescentes son forzadas a casarse? La plaza de la Catedral de La Laguna en Tenerife fue el escenario esta mañana de una concentración convocada por colectivos feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer. No faltaron las consignas, los lemas y las pancartas en las que exigen a los gobiernos una ley para abolir el sistema prostitucional, erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y la desigualdad laboral. Se piden como si fueran feministas prácticas y estructuras violentas y opresivas contra las mujeres, que siempre han sido opresivas y ahora se quieren hacer pasar como si fueran lo feminista y lo empoderante. Y por eso hemos decidido reclamar hoy con el tema de los chalecos morados y reunirnos en varias ciudades del territorio el feminismo que de verdad lucha por los derechos de la mujer. Y la revuelta de las mujeres en la Iglesia se ha hecho oír en toda España, y aquí en Canarias, en Gran Canaria, las feministas se han concentrado ante la Catedral de Santa Ana. Reclaman tener voz y voto en las instituciones eclesiásticas. Es un papel que a lo largo de la historia, denuncian, se le ha negado a la mujer. Mayoritariamente las comunidades cristianas están apoyadas y llevan a cabo compromisos, en su mayoría, por mujeres, y queremos tener la misma igualdad que los hombres dentro de las comunidades. Lo que queremos es la igualdad de la mujer, ya que creemos que está muy invisibilizada, silenciada, se ha quedado un poco, bueno, un poco no, es como el reducto del patriarcado, la Iglesia Católica. Según datos de Naciones Unidas, unas 40 millones de niñas podrían sufrir mutilación genital de aquí a 2030. A esto hay que sumarle la violencia sexual, la trata, o que aún en muchos países son forzadas a casarse. Imagínate que eres una niña de 6 años y tu único objetivo en la vida es jugar. Ahora imagina que eres una niña de 6 años y tu único objetivo es sobrevivir. 1.000 millones de niñas viven en el mundo. Cada 10 minutos muere un adolescente como consecuencia de la violencia. Niñas que se ven sometidas a agresiones físicas y sexuales, a la explotación, a la trata, forzadas a casarse. UNICEF advierte que son situaciones que se han agravado como consecuencia de la pandemia. Muchas de las niñas, cuando se abran estos colegios, nunca volverán a acceder a la educación, porque se ven en una situación de déficits económicos muy grandes. Muchas veces sus progenitores han fallecido por el COVID o simplemente porque la merma económica de la familia es tan importante. Consideran que un sistema de protección para ellas es casarla. Pero no tenemos que irnos tan lejos. La violencia hacia las niñas también se ejerce aquí. Según el Instituto Canario de Igualdad, 4.500 niñas en las islas están en riesgo de sufrir mutilación genital. Agua Touret, desde su organización DIMBE, lucha contra estas prácticas. Si queremos erradicar la mutilación genital femenina, hay que trabajar en ambos, aquí y en África también. Eso es lo que está haciendo DIMBE desde 2017. De los más de 800 millones de personas analfabetas que hay en el mundo, 2/3 partes son mujeres. La educación es la herramienta más fuerte para luchar contra las violencias y las desigualdades hacia las niñas. Sin ellas no hay futuro. Y así, felices, sanas y libres, tenemos que crecer las niñas. ¿Sabías que en España no fue hasta 1910, un 8 de marzo, cuando se autorizó la matriculación de mujeres en carreras universitarias públicas? Y la subida en los costes en la ganadería del litoral amenazan su conservación en Fuerteventura. El Gobierno de Canarias destinará 30.000 euros a asociaciones ganaderas de la isla para mantener además las tradicionales apañadas. Esta actividad logra identificar nuevos animales que nacen en libertad. Los ganaderos luchan por mantener las populares apañadas de costa. Desgraciadamente hoy los que no existen los dejaron el legado y no quisiera, según ellos me dijeron que no lo perdiera, yo tampoco quisiera que se perdiera.
Ajuy es el escenario de una de las apañadas más populares de Fuerteventura. Permite identificar a los animales semisalvajes y cuenta con más de 2000 años de antigüedad. El Gobierno de Canarias ayudará a conservar este modelo de ganado. Tenemos una partida presupuestaria en el presupuesto del Gobierno de Canarias para apoyar el ganado de costa con una subvención de 30.000 euros específica para el ganado de costa. Hacer planes de forraje en cada isla y ser autosuficientes también, porque cuando vemos que tenemos una crisis como la de Ucrania, que dependemos completamente de fuera, bueno, yo creo que también desde el punto de vista estratégico es importante que tengamos nuestros propios forrajes y además es mucho más económico. Todo por proteger una actividad propia del archipiélago que se centra en el ganado de costa majorero. Cada año la Casa de la Moneda y Timbre saca una moneda conmemorativa de los Patrimonios Mundiales de la UNESCO. Este 2022 esa moneda está dedicada a La Gomera, al Parque Nacional de Garajonay. El Parque Nacional de Garajonay es un continente de dos de las grandes características de La Gomera: su carácter volcánico presente en las chimeneas que lo coronan y la laurisilva, vestigio de las selvas subtropicales que se extendían por el Mediterráneo durante el Terciario, dos componentes que forman parte de la nueva moneda dedicada a los Patrimonios Mundiales de la UNESCO. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a través de su Departamento de Moneda y del Taller de Grabado de Moneda, propone los motivos que lucirán estas monedas dedicadas cada año. En 2022 se propuso que fuera Roque de Agando y una representación de la laurisilva tan característica y única de este Parque Nacional. Una moneda dedicada a difundir la cultura, que permiten esa aproximación de los más jóvenes, de la gente menuda, al ámbito de la numismática científica y como ocio de calidad. Monedas conmemorativas que se verán ampliadas en 2040 con una edición dedicada a San Cristóbal de la Laguna y en 2048 con una edición dedicada al Parque Nacional del Teide. Llegaron por primera vez, vieron y vivieron con ilusión su pase a la final y además vencieron en el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria. Los gambusinos se llevan su premio a Fuerteventura. ¡Los gambusinos! Asaltaron el Parlamento de Canarias al más puro estilo americano, tomando el Capitolio, un asalto con el que gambusinos se proclamaron murga ganadora del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2022 por su original crítica ácida. Chismosos se llevaron el segundo premio de interpretación, contando y cantando el lío de los niveles COVID en las islas. Abro el bar, cierro el bar, siempre igual. Y los chancletas, un año más, fiel a la cita y a cosechar títulos en un homenaje a las orquestas. Oye, mueve tu mano, tu lado dorado, disfruta bailando. Son galardones que se llevan solo algunas, pero todas las murgas se quedan con el mejor premio, el aplauso del público. Las principales galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuentan con intérpretes en lengua de signos. Su trabajo ayuda a acercar estas fiestas a las personas no oyentes. Es una interpretación que va más allá de la transmisión literal de las palabras. Con sus gestos ayudan a sentir la fuerza de estas celebraciones. La clave, aseguran, el amor por el carnaval. Desde pequeño yo ya nací yo me acuerdo en casa de mi tía con maletas con plumas, lentejuelas. Las personas sordas pues perciben la música a través del movimiento, a partir de nuestra expresión facial, y creo que el amor por el carnaval se tiene que expresar de una forma que nosotros aquí lo hacemos. El Festival Miradas Dog entregaba anoche el premio Mirada Personal a la cineasta francesa Claire Simon. Lo recogía de manos de la alcaldesa de Guía de Isora. Durante el acto también se pudo debatir sobre su obra, con películas como Las Pacientes, de la mano del periodista especializado Javier Tolentino. Miradas Dog ha llegado a su edición número 15, convertido en un encuentro en torno al documental de creación más importante de nuestro país. Y la cantante Conchita regresó este sábado a Tenerife para presentar frente a un aforo entregado su nuevo trabajo, La Orilla. Se
Se trata de su sexto disco, que se pudo escuchar en la Sala El Búho. Según confiesa la propia autora, un trabajo en el que navega entre recuerdos del pasado y vivencias de estos últimos años. Pues así nos vamos, ya saben, enseguida llega la información deportiva y del tiempo, y después del informativo se quedan con el programa Aquí la Tierra. Pasen muy buena tarde, sean felices.